Amigos amantes al rey de los deportes y a los reyes de la selva, bienvenidos a este espacio de Leones Informativo, el informativo semanal de los Leones de Yucatán para conocer lo más importante del acontecer melenudo. Yo soy su amigo y servidor Marcelo Quento, recordándoles que este espacio es traído a todos ustedes por el Hotel Conquistador. Una semana para los Leones de Yucatán, donde ganaron 4 de 6 en su visita a los Bravos de León de martes a jueves, en la visita del fin de semana frente a los Olmecas de Tabasco, y que a partir de estos resultados se han colocado a una victoria de jugar pelota de 500 una vez más, y para iniciar una semana muy complicada en el Parque Coculcán, donde enfrentarán de martes a jueves a los Piratas de Campeche, hoy en zona de postemporada, y además vienen enrachados con 5 victorias al hilo, y el fin de semana a los Diablos Rojos del México. Pero antes vamos a repasar lo más relevante ocurrido a lo largo de la semana que acaba de concluir en materia pelotera, cuando visitaron a los Bravos de León en la serie de martes a jueves en el Parque Domingo Santana, y donde arrancaron con un descalabro sumamente doloroso, porque el martes cayeron por pizarra de 10 carreras a 9. ¿Se acuerda usted de aquel encuentro, aquel mismo en donde Odrizamer Despain lamentablemente sufre parte de los errores defensivos? Esto le abre la puerta a la ofensiva de los Bravos y Yucatán termina cayendo 10 carreras a 9. Sin embargo, terminó siendo, por cierto, una victoria más para los Bravos, que habían ganado todos los compromisos de la temporada en la Fortaleza frente al conjunto melenudo, pero a partir del miércoles la historia iba a cambiar. El bullpen melenudo logró reponer una mala apertura de parte de la serie de Joaner Negrín, que fue de apenas 2/3 de entrada, y luego vimos un desfile de lanzadores de parte de Yucatán que solamente permitió una carrera limpia en 8 entradas y 2/3 a lo largo del juego. No es ningún secreto que la nota en las últimas semanas se la ha llevado el bullpen de los melenudos. En aquella ocasión tampoco fue la excepción. Entre Ronnie Williams, Joe Corbett, Tanner Kiest, Trevor Kelly. Finalmente la victoria fue para Edwin Escobar, y Michael Feliz terminó llevándose, a pesar de permitir una carrera, su 13º salvamento del año, y un festín ofensivo de 20 imparables en el juego 3 llevó a la victoria de los melenudos 14 carreras a 2 ante los Bravos de León. Más allá de las carreras, para mí la gran nota de aquel juego 3 de la serie fue la apertura de Darío Agrasal, el panameño que había lucido muy bien a nivel del mar, jugando como local. Ahora termina llevando a Yucatán a la victoria como visitante, una salida de 5 entradas y par de carreras limpias para llevar a los melenudos a la victoria en un juego que fue resumido a solamente 7 entradas y media, porque la lluvia dijo presente en León, Guanajuato. Y luego vino la historia en el centenario 27 de febrero a partir del fin de semana. En la salida del pasado viernes, el equipo de Tabasco se llevó la victoria 8 carreras a 6 en una jornada donde vimos una repartición importante de talento para un equipo de Tabasco que también fue haciendo movimientos justo en el marco de la fecha límite de cambios. Al final se termina llevando la victoria en un duelo donde, por cierto, Antonio Piñero termina conectando su primer cuadrangular con la casaca melenuda. Las victorias comenzaron a llegar a partir del sábado, cuando Yucatán se impuso 3 carreras por 1, con una muy buena labor monticular de parte de César Valdés. La Cabra termina completando una de sus mejores aperturas del año, sin permitir carrera limpia en 5 entradas de labor. La nota se la lleva el picheo en un juego donde Michael Feliz llega a su salvamento 14, le gana la partida a Joe Van Meter, y donde el equipo melenudo termina empatando la serie y aprovechando las bondades del Edén. Donde fue diametralmente distinta la historia fue el domingo. Festín de 17 imparables para los Leones de Yucatán en una jornada de 4 hits para Arthur Charles, que regresó en gran forma después de estar ausente durante algunos días por una enfermedad. Y de lo más importante, la apertura de Odrizamer Despain. Por tercera vez en el año, tiene una apertura de 5 entradas, permite 3 carreras limpias, pero logra apretar en los momentos decisivos y lleva a Yucatán a la victoria. Una ofensiva que se descargó sobre el veterano Joenis Llera, que se vio muy franco con sus lanzamientos, y esto lo aprovechan los melenudos para un rally de 5 carreras en la segunda entrada. Un juego marcado también por el debut y la presentación de Justin Canizales, un muchacho de apenas 17 años de edad, desarrollado de la Academia del Pacífico de los Leones de Yucatán, y que en su primer turno en Liga Mexicana, ya en la parte adulta del juego, termina conectado imparable. Bienvenido a la Liga Mexicana de Béisbol, Justin Canizales, un prospecto de apenas 18 años de edad que admira a Mookie Betts y que además
defiende el outfield. Es un outfielder con un talento enorme y decíamos, desarrollado también por el equipo melenudo. Una directiva que hizo varios ajustes de cara a lo que está muy cerca de ser la recta final de la temporada regular. Vamos a conocer algunos de los refuerzos más importantes que llegaron a la cueva de cara a esta parte de la campaña. Uno de ellos es el infielder Zach Remillard, un pelotero de 31 años de edad que tiene experiencia en grandes ligas y que todavía la temporada pasada estaba jugando con los Medias Blancas de Chicago. Esa es una de las nuevas adiciones al conjunto melenudo, que todavía no tiene experiencia previa jugando Liga Mexicana de Béisbol, pero que ha pertenecido a la organización de los White Sox durante prácticamente una década y estará dando, veremos en qué momento le toca debutar con el conjunto melenudo. El bullpen, que ha sido la mejor cara en esta parte del año, se sigue reforzando. Llega el zurdo Jake Mitnick, un zurdo de 29 años, oriundo de Pittsburgh, y que a pesar de que no ha lanzado en 2025, viene de un invierno con el conjunto de los Tigres del Licey, donde mostró cosas interesantes con una efectividad de 1.50 en la pelota dominicana y que en los últimos años había jugado principalmente en pelota independiente. Otra de las caras nuevas, ya lo vimos debutar el domingo frente a los Olmecas de Tabasco, el lanzador Derek West, otro con experiencia suficiente en grandes ligas y que vimos hasta hace poco con los Bravos de León. Derek West tuvo un interesante relevo colgando par de argollas en la parte adulta del juego en un encuentro que ya estaba encaminado para Yucatán en el duelo del domingo, el último de la serie, frente a los Olmecas de Tabasco. Son algunas de las caras nuevas. Otro es, por cierto, Wilmer Dipó, este pelotero dominicano que vimos durante buena parte de la campaña con los Guerreros de Oaxaca. Fue tomado por Yucatán, los Guerreros lo dejaron libre y desde waivers fue tomado por los melenudos también para esta parte de la temporada, y el domingo debutó el fin de semana frente a los Olmecas de Tabasco, y el domingo ante los Olmecas terminó negociando par de pasaportes y lo vimos en dos posiciones distintas, porque arrancó el juego defendiendo las paradas cortas y luego pasó a la tercera base a partir de la baja de la salida por un tema físico de Yangervis Solarte. Así, la situación de algunos de los movimientos del equipo de Yucatán, ya mencionamos a varios, que por cierto colocaron en lista de lesionados a Joe Corbett y a José Gabriel Torres, y la baja que previamente ya se había reportado por parte de Aledmys Díaz, un pelotero de mucho bagaje en ligas mayores, versátil por supuesto, pero que me da la impresión era difícil encontrarle cabida en ese infield, entendiendo que hay varios elementos que Aledmys Díaz lo vimos en segunda base, lo vimos en primera, lo vimos como designado. Ante tantos refuerzos quizá era difícil darle un poco de cabida a Aledmys Díaz y por ello fue dejado en libertad por el equipo de los Leones de Yucatán. Unos Leones que a partir de este lunes estarán arrancando serie frente a los Piratas de Campeche. ¿Hacía cuánto que no se emocionaba usted por un clásico peninsular? Cuando los Piratas de Campeche suman 9 años sin avanzar a postemporada, parece que 2025 es el bueno. Los Piratas, que han cambiado de directiva, que han cambiado incluso de manager, arrancaron la temporada siendo dirigidos por Cory Snyder, ahora son dirigidos por el también estadounidense Dan Brown. Los Piratas están llegando en su mejor momento en casi una década en la Liga Mexicana de Béisbol. El equipo de Campeche suma 5 victorias de manera consecutiva, le ganaron la serie de martes a jueves a los Olmecas de Tabasco y barrieron el fin de semana a los Pericos de Puebla. Por ello creo que la invitación viene por añadidura. Vale la pena asistir al Parque Cuculcán de lunes a miércoles para asistir al Parque de Pelota, apoyar a los Leones en una serie que es crucial. Ojo, si los Leones barren en la serie, los Piratas de Campeche los estarían superando en el standing. Y ya hablamos que hoy es el segundo mejor equipo de la zona sur, solo detrás de los Diablos Rojos del México. Y si sacan 2 de 3 ante los Corsarios, estarían empatados en el standing antes de la serie del próximo fin de semana, cuando Yucatán se enfrente al México. Eso es parte de lo que se va a vivir. La invitación ahí está para que asistan. Repito, emociones que nos hacen recordar al mejor momento del clásico peninsular por todo lo que está en juego. Lo que ocurre en esta serie de lunes a miércoles va a definir en gran medida lo que vaya a suceder en la recta final de la campaña. Los invito a que se quede con nosotros. Vamos a hacer una breve pausa, pero regresamos con más, con esta edición semanal de Leones de Yucatán en su versión informativa. Este reporte es presentado por Sal Sol.
Continuamos en esta edición semanal de Leones de Yucatán Informativo. Usted se preguntará, estamos cerca de la recta final de la temporada regular y comienza a oler a postemporada. ¿Cuál es el panorama al momento del escenario de playoffs hablando de la zona sur? Luce prácticamente imposible que alguien le quite el primer lugar del standing del sector sureño a los Diablos Rojos del México. Vienen de ganar en la serie del fin de semana a los otros rivales Tigres de Quintana Roo, que rescataron el juego del domingo. 48 victorias y 21 derrotas, se están encaminando por segundo año consecutivo para ser el mejor equipo durante el rol regular en toda la Liga Mexicana. Pero ya hablábamos antes de la pausa sobre el escenario de los Piratas de Campeche. Ha sido un año atípicamente bueno y eso es una gran noticia en el sureste mexicano para los Piratas, que están jugando 3 encuentros arriba de 500, que suman 5 victorias de manera consecutiva, que barrieron a los Pericos de Puebla el fin de semana, que tienen un arsenal de peloteros interesantes bien reforzados para este año y que se van a medir a Yucatán a partir de lunes. Pero vamos a ver todo lo que está en juego. Piratas de Campeche segundo y está empatado con los Guerreros de Oaxaca en ese lugar del standing, y los Leones de Yucatán están solamente a 2 juegos. ¿Cuál es el escenario entonces? Si Leones le gana la serie a los Piratas, podría escalar hasta la segunda posición de la zona sur. Pero si Leones pierde la serie frente a los Piratas de Campeche con una desafortunada combinación de resultados, los Leones podrían descender hasta el 6º lugar de la zona sur y probablemente hasta un 7º. Sabemos que hay una serie de combinaciones muy importantes a partir de este momento, estando Yucatán en 4º lugar y solamente un juego abajo de 500. Luego viene el equipo del Águila de Veracruz, Pericos de Puebla, que se ha metido en un bache terrible. Suman 5 derrotas de manera consecutiva, incluyendo la barrida ya mencionada ante los Piratas. Y ojo que los Bravos de León pueden estar todavía en la pelea a pesar del mal momento. Le ganaron a Yucatán el pasado martes y desde ese momento han sido 5 derrotas de manera consecutiva para el equipo de los Bravos de León, pero que matemáticamente aún están en la pelea. Mucho más difícil, incluso todavía Tabasco, mucho más difícil, por no decir, es momento de pensar en 2026 para los Tigres de Quintana Roo y para los Conspiradores de Querétaro. ¿Cuál es el escenario de postemporada? Hoy, los Diablos Rojos del México con un boleto 99% seguro y todos los demás en enfrentamientos de choque directo para definir al segundo, al tercero, al cuarto, al quinto y yo diría hasta el 6º lugar de la zona sur. Recordando que Olmecas y Pericos arrancan una serie muy importante el martes. 2 equipos que les urge salir del bache en una serie que se va a disputar en la Angelópolis. De martes a jueves, los guerreros tienen un escenario complicado. Visitan a los hermanos mayores, a los Diablos, en la serie de martes a jueves, mientras que los Bravos de León se van a enfrentar a los Tigres. Insisto, Bravos con mayores posibilidades de postemporada, pero no tengo ninguna duda que el más atractivo de todos los choques es el de Campeche contra Yucatán a partir de este lunes. Ese es el escenario de momento. La postemporada cada vez está más cerca y los escenarios siguen siendo altamente volátiles desde este punto y hasta el último día de la temporada regular. Y antes de despedir esta edición de Leones Informativo, les quiero hacer una invitación. Ya se está volviendo una tradición semanal inmejorable el de tener el Leones Podcast a la mano. Esta edición es con el zurdo Saúl Vázquez, pitcher yucateco, relevo largo del equipo melenudo, que ha tenido una temporada en donde ha sido más utilizado que nunca. Allí puso marca de apariciones y vamos a conocer su lado más personal, el lado más íntimo de Saúl Vázquez desde sus inicios en la pelota, desde que era un joven aficionado que venía con su familia al Parque Cuculcán, idolatrando peloteros que algunos de ellos llegaron incluso a ser sus compañeros de equipo. Saúl Vázquez en su versión más personal en la edición de esta semana de Leones el Podcast. Así es como despedimos esta edición de Leones Informativo. A nombre de todo este gran equipo de producción, yo soy su amigo y servidor Marcelo Quento. Que tenga excelente semana y nos vemos en el Parque Cuculcán. Este reporte fue presentado por KFC.